y yo decía, lo leíamos todos en las últimas décadas a Valla con ese doble gusto, digamos, de leer a un académico brillante, como otros académicos que lo acompañaron en la experiencia brasileña, y al mismo tiempo haber tenido, bueno, esa cucarda de efectivamente haber cambiado el régimen económico en Brasil. Vaya, ¿nos podría contar un poquito cuál fue la gran innovación de efectivamente que se produce ese clic enorme que se produce en Brasil en el año 94 de la mano de Fernando Henrique Cardoso? Venimos de una serie de planos fracasados, ¿no? Sí. Yo mismo eh, fui parte de uno de ellos, ¿no? El Plan Cruzado, ¿no? Que fue al mismo tiempo que el Plan Astral, ahí en Argentina, ¿no? Hmm. Entonces, en primer lugar, teníamos mucha experiencia sobre lo que no hacer, ¿no? Especialmente no intentar congelamientos de ningún tipo, ¿no? Que fue una característica de los planos anteriores, ¿no? Eh, y además nosotros teníamos, ¿no? Desde mucho tiempo, ¿no? La idea de que eh, había que utilizarse de la indexación brasileña, ¿no? En lugar de tratar de desindexar súbitamente, ¿no? Había que aprovecharse de que el país era muy indexado, pero muy irregularmente indexado, ¿no? Para hacer una unificación, ¿no? De todos los índices, ¿no? Y hacer una conversión de todos los precios de salarios en un índice único, ¿no? Índice que nosotros llamamos de la URV, Hmm. que valía $1 y que era reajustado diariamente de acuerdo con el dólar y de acuerdo con la inflación diaria que el Banco Central calculaba, ¿no? Entonces, esto fue la gran diferencia de este plan, ¿no? Que antes de hacer la desindexación con la introducción del real en 1 de julio de 94, ¿no? En 1 de marzo introducimos la URV, ¿no? Hmm. Conseguimos que el Congreso aprobara una ley para la conversión forzada de los salarios, por ley, ¿no? Hubo muchos debates, pero queríamos garantizar que los salarios se convirtieran por la media de los últimos 4 meses anteriores, ¿no? En Brasil, en aquella época, los salarios se reajustaban a cada 4 meses, ¿no? Hmm. Un tipo, tu salario, así que lo reajustaba, estaba en 100, ¿no? Un mes antes del próximo Claro. reajuste estaba en 50, ¿no? Entonces hicimos una conversión por 75. Hmm. Y conseguimos aprobar eso. Fue un gran hecho, ¿no? Político que conseguimos aprobar. Y Fernando Henrique insistió mucho que quería antes de hacer la introducción del real, ¿no? Que el Congreso aprobara esta conversión, ¿no? Para tenermos certeza de que el cuerpo político no estaba apoyando a nosotros, ¿no? Una vez que convertimos los salarios forzosamente, dejamos 4 meses, ¿no? Para que los demás precios se fueran convirtiendo progresivamente, voluntariamente, en URB. Pero decimos a la gente, ¿no? Que trate de hacerlo, ¿no? Porque un mes antes, de verdad, el 1 de junio, decimos, ¿no? En un mes más va a entrar real, ¿no? Entonces trata de, quien no hizo la conversión, trata de hacerla. Y obviamente teníamos un mecanismo de supervisión en el Ministerio de Hacienda para garantizar, ¿no? Que no hubiese ningún desequilibrio grande en estas conversiones, ¿no? Entonces, cuando el real se introdujo, ¿no? Un real igual a una ORV, que por otro lado era igual a $1, ¿no? Todos los precios ya estaban alineados, ¿no? Eh, entonces, la transición fue razonablemente simple, Hmm. ¿no? Una vez que la inflación en julio todavía fue 6%, en agosto fue 5%, pero en septiembre ya estaba en 2%, y en diciembre ya estaba en 1%, ¿no?
Hmm. Entonces, esto fue el milagro del Fue, real, ¿no? fue verdaderamente algo impresionante porque venían de tasas de inflación mensuales del 50% mensual. Tasas de inflación del 40-50% mensual. Prácticamente una hiperinflación. Eh, No, no era una hiperinflación, no hay sí, ninguna duda, ¿no? sí, sí. Eh, Es decir, pero 2.500%, 2.500%, 5.000% anual. sí, de hecho, ¿no? Pero lo que ocurría, ¿no? Es que a pesar de la inflación ser muy elevada, los precios relativos a lo largo ah, de los plazos de conversión, ¿no? Hmm. Se mantenían equilibrados, ¿no? Los salarios se mantenían en media en 75, ¿no? El dólar se reajustaba todos los días, ¿no? Los buses a cada mes, ¿no? Los alquileres a cada 6 meses, ¿no? Entonces, la cuestión era que no necesitaba, como el caso de Milei, ¿no? Que hiciera una maxi devaluación o un gran aumento de los precios de las tarifas, ¿no? Nada Hmm. de eso fue necesario, ¿no? Lo que hicimos, ¿no? A través de esta ley y de la conversión por el mercado fue garantizar, ¿no? Un equilibrio igual a lo que estaba anteriormente en media, ¿no? Hmm. Porque la inflación estaba alta, pero no se disparaba, ¿no? Hmm. Venía de 30, 35, al último mes fue 45, ¿no? Porque la gente tenía que, independiente de todo, nosotros estamos jurando que no íbamos a hacer congelamiento, ¿no? Hmm. Pero algunas empresas decidieron aumentar los precios en el último mes ya para garantizarse, ¿no? Eh, Pero, en fin. A ver, eso de la creación del URB, la Unidad Real de Valor, ¿no? Que Fernando Enrique Cardoso dijo alguna vez que era como un truco de magia, ¿no? Que poner eso ahí para que toda la economía tuviera una unidad de cuenta distinta, ¿no? Todavía seguían con medio de pago de la moneda anterior, que era, no sé, el cruzado, pero fuera una unidad de cuenta distinta. Y después cuando cambiaron la moneda por el real, ya todos estaban con una unidad que se ajustaba todos los días. Y eso cortó la indexación. Sí, Ustedes... porque estaba todo súper indexado en Sí, URV, sí, ¿no? claro. Mientras era solamente un índice de Hmm, precios, ¿no? sí, Una unidad de valor. Pero en el día que el URV se convirtió de índice de precio medio de pago, ¿no? en medio de pago, claro. Medio de pago, ¿no? La creación de real. Sí. Había, estaba concretamente en los bancos, ¿no? La nueva moneda, ¿no? Que valía lo mismo que el RV y el mismo que el dólar, ¿no? Entonces, súbitamente, ¿no? Todo se desindexó por la introducción de una moneda que no había, no tenía más las reglas de indexación que existían bajo la moneda anterior que se llamaba Crucero Real. Hmm. Ahora, la pregunta es porque la gran innovación que hacen ustedes, creo que también tenía un antecedente viendo la importancia de los mecanismos de indexación en lo que había pasado con el plan de Austral en la Argentina, lo que había pasado con el plan de estabilización de Israel. La idea de que para frenar la inflación era necesario el ajuste fiscal y monetario, que era condición necesaria, pero no era condición suficiente en economías altamente indexadas, que venían con una tradición de inflaciones altas durante mucho tiempo. Y eso era toda una novedad, porque en los países centrales la teoría económica partía de que, bueno, básicamente, y la teoría monetarista planteaba que, bueno, el problema era simplemente un problema de oferta monetaria, ¿no? Es decir, si vos controlabas la oferta monetaria y no financiabas al fisco emitiendo moneda, la inflación iba a desaparecer. Y ustedes plantean que hay un problema de indexación que es fundamental abordarlo en los planes de estabilización. ¿Por qué? No, porque, mira, los reajustes de los salarios se hacían a cada 4 meses, Sí.
los alquileres a cada 6 meses, las mensalidades escolares a cada 6 meses, los buses a cada un mes, ¿no? El cambio a cada día, ¿no? Y cada uno de esos se ajustaba por un índice diferente, ¿no? Entonces, una vez que uno hace una parada súbita, ¿no? Los precios están muy desequilibrados en cada momento del tiempo, ¿no? Entonces, la primera etapa es hacer que los precios se equilibren, ¿no? Mm. Y esto es el mecanismo de la ORV, ¿no? Hacer que los precios relativos estuvieran todos equilibrados en el día D, que era 1 de julio, ¿no? Mm. Que era de la conversión de la ORV en el real, ¿no? La introducción Mm. del real. Ahí no había más discrepancia de precios relativos, ¿no? Mm. No había más que hacer compensaciones, ¿no? No había más que hacer, mis pérdidas, ¿no? Todo esto fue arreglado desde el principio, ¿no? Obviamente pasar en el Congreso una ley que hicimos la conversión de los salarios por la media, ¿no? Los sindicatos, ¿no? Tuvieron una reacción porque a ellos les gustaba el pico, ¿no? Obviamente, ¿no? A Claro. los empresarios les gustaba el vale, ¿no? Mm. Entonces, hubo este aspecto político muy importante también, ¿no? Obtener del Congreso con la oposición de los sindicatos, ¿no? Una conversión. E hicimos para obtener del Congreso eso, ¿no? Hicimos una serie de cambios en la ley, en el proyecto inicial que mandamos al Congreso, ¿no? Para satisfacer, ¿no? Políticamente Mm. a estas diversas presiones, en la medida, ¿no? Que no fueran impeditivas de hacer la conversión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Congreso exigió que mantuviéramos por un año un tipo de indexación de los salarios. Lo hicimos, Mm. ¿no? Y esto no tuvo problemas, porque un año después lo sacamos del Congreso. Digo, está bien, porque ahora no necesita más indexación de salario porque no hay inflación, ¿no? Estaba claro, un año después, que este mecanismo de garantía no era más necesario. Ustedes tuvieron un componente que fue la caída rápida de la inflación y un plan expansivo, digamos, que un plan que inmediatamente genera un mantenimiento y un crecimiento de la actividad económica. Eso, de hecho, es lo que le genera tanta popularidad a Fernando Henrique Cardoso, que después gana la presidencia y que después es reelecto en un segundo mandato. ¿Qué pasaba con las otras variables, con el tipo de cambio, por ejemplo? ¿Lo usaban como ancla también de referencia de la economía? Bien, como yo le digo, ¿no? Antes del plan, el cambio se devaluaba diariamente Sí. por la inflación que el Banco Central estimaba para el día anterior, ¿no? Entonces, el cambio estaba equilibrado, ¿no? No tuvimos que hacer nada con el cambio, Claro. ¿no? Eh, entonces, y ahí, una vez que introducimos el real, ¿no? Decimos, ¿no? El real vale al mínimo $1. Puede valer más. Y la cosa extraordinaria fue que fue un tal éxito, ¿no? Que la gente le gustó tanto del real, que el real se valorizó en relación al dólar, ¿no? En diciembre, el dólar varía 83 centavos de real, Hmm. ¿no? Que creó ciertos problemas más a frente, ¿no? Pero a principio aumentó la popularidad de Cardoso tremendamente, ¿no? Porque, mira, ¿no? Teníamos una moneda que no valía nada, ahora tenemos una moneda que vale más que el dólar, ¿no? Entonces esto tuvo un impacto electoral muy importante también, ¿no? Y después, ¿cómo sobrevive a la crisis del 99, ¿no? Cuando devalúan todos los países, el sudeste asiático, Rusia, y en enero del 99 Brasil sale o establece otro régimen cambiario ante esa crisis internacional? Sí, mira, esto todavía hasta hoy hay un gran debate en Brasil, A ¿no? ver. Sobre, porque na verdad no fue que Brasil salió, Brasil fue salido, ¿no? Las reservas acabaron, ¿no? Hubo un ataque especulativo,
¿no? Y el Banco Central desistió de intervenir, ¿no? Y dejó el cambio flotar, ¿no? A mucha gente le pareció en aquel momento que el real se había ido, ¿no? Había fracasado. Yo di una entrevista el día siguiente, ¿no? Que Cardoso inmediatamente trató de replicarla por toda parte, ¿no? Yo dije, el real renació, ¿no? Porque ahora sí íbamos a tener un régimen fiscal, monetario, ¿no? Cambiario, totalmente consistente, ¿no? A través de metas de inflación, ¿no? Cambio flotante y un superávit primario significativo en la cuenta del gobierno, ¿no? Entonces, las cosas fue un desequilibrio momentáneo, ¿no? Pero así que se definió los parámetros de la nueva institucionalidad fiscal, monetaria y cambiaria, el mercado se tranquilizó totalmente. Eh, ¿Cómo está viendo a la luz de toda esa experiencia este nuevo intento de estabilización en la Argentina? El fin de semana el colega Ezequiel Burgo en Clarín le hizo una entrevista que incluso fue replicada por el presidente Javier Milei, elogiando una frase suya, ¿no? Que usted dice, bueno, habría que hacer con los economistas académicos que pasen una temporada ahí en el Ministerio de Economía para que entiendan no ser tan categóricos en sus críticas, ¿no? Porque uno tiene muchas restricciones. Javier Milei dice, teniendo en cuenta las diferencias que tengo con este profesional, tengo entendido que usted tiene muy buena relación, por ejemplo, con Roberto Frenkel, que ha sido uno de los padres del Plan Austral acá en la Argentina, Sí. y que estuvo dialogando con nosotros la semana pasada. Es decir, tiene una visión por ahí distinta del enfoque económico. Pero ¿cómo está viendo este intento de estabilización en la Argentina? Sí, pero mira, además Roberto Franco, que es un amigo muy directo, ¿no? Sí, lo Yo, sé. yo también soy un gran amigo de Guillermo Calvo, ¿no? Ah, claro. Sí, sí. Nosotros hicimos el doctorado juntos en la Universidad de Yale De y Yale. somos amigos desde entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces entonces hay diferencias, pero eh, hay que ver qué tipo de diferencias, no, no sé específicamente a qué el presidente se refería, ¿no? El presidente tiene Eh, una visión muy monetarista o incluso libertaria, más de ni siquiera de no, Friedman, tenía la cosa de de la Hayek. dolarización, ¿no? Sí, Que yo siempre claro. creí que no era el caso, ¿no? Que ese es un punto de quiebre con la mayoría de los economistas profesionales. No, perdón. Que el tema de la dolarización es un punto de quiebre con la mayoría de los economistas profesionales, con la gran mayoría de La, los economistas. sí, la dolarización, tú dices. Sí, ¿Sí? sí, Eso, sí, sí, claro. Porque, mira, Uruguay tiene dólares, ¿no? sí. Bolivia consiguió dolarizar al principio y después desdolarizó, ¿no? Perú dolarizó totalmente después de estar desdolarizando, ¿no? Entonces, es posible, ¿no? Es verdad que aquí en Brasil no tenemos esa experiencia, ¿no? Yo no debía hablar mucho de eso, porque aquí en Brasil nunca hubo la dolarización, ¿no? Siempre tuvimos una moneda nacional con corrección monetaria, ¿no? Y la gente la aceptaba porque la moneda se corría todos los días por la inflación, ¿no? Claro. Por eso era la economía totalmente indexada, ¿no? Y por eso podíamos utilizar la indexación cuando la gente estaba tan acostumbrada, ¿no? Desde siempre, ¿no? Como el mecanismo de transición, ¿no? Eh, entonces, Milei prefirió hacer un camino distinto, ¿no? Un poco parecido con el de Collor acá en 1990, ¿no? Un shock muy fuerte, ¿no? En la liquidez real de la economía inicial, ¿no? Pero las condiciones iniciales eran muy distintas de Brasil, ¿no? En Brasil, como yo te dije, los precios relativos estaban equilibrados. En Argentina, al final del gobierno anterior, estaba totalmente desequilibrado, ¿no? Había una sobrevaluación, las tarifas estaban... Había que haber la conversión, ¿no? Había que hacer un gran cambio en los precios relativos, ¿no? Que nosotros no tuvimos que hacer eso. Además, ¿no? Cuando fijamos la URV igual a $1,
el real igual a un dólar. Nosotros teníamos reservas internacionales para garantizar eso en caso de que hubiera una corrida, ¿no? No Mm, hubo, al contrario, ¿no? La gente corrió para el real, ¿no? mm. Eh, pero teníamos eso. Entonces las condiciones iniciales, ¿no? Eran muy distintas, ¿no? Por eso yo digo, no quiero hacer críticas, ¿no? De la manera que lo hicieron, porque enfrentaron una turbulencia econômica, social e política de uma natureza totalmente distinta da que nós outros tuvimos, não? O Brasil venia, em, apesar da inflação muito alta, venia politicamente em um clima de relativa tranquilidade, Mm. não? Com os preços relativos equilibrados e com as reservas restauradas, e já havíamos hecho um acordo com os credores internacionais, não? Com o Plan Brady, não? E, Sí. portanto, o Brasil volvió a ter acesso aos mercados internacionais de capitais. Não, nada disso, não? Milei Eso, pudo contar, não? claro, eso es muy importante. Usted dice, Milei, antes de hacer la estabilización, necesitaba devaluar porque tenía un dólar súper atrasado, le dejó el gobierno anterior, sin reserva en el Banco Central. Necesitaba Sim, descongelar todas las tarifas de servicios públicos y privados que estaban todas pisadas, los combustibles. Es decir, tenía que hacer un sinceramiento de la economía antes de anclar la inflación. Ahora, ese plan de Milei, que ha sido, cuando usted habla del caso de Collor de Mello, que tuvo dos planes de... es el shock del ajuste eh, fiscal y monetario tradicional, digamos. El ancla es hacer un ajuste fiscal y monetario fuerte con una devaluación, y eso le ha permitido pasar a un régimen inflacionario del 30% anual frente a más del 200% que venía. sim, sim, claro. Cuando usted habla Não, eu creio sí, que era um éxito, não? Lo que ha conseguido hasta agora. O sí. problema é como vai manter essa situação progressivamente, não trazer a inflação para 1% ao mês, não? Ou coisa mais abaixo disso. Eu creio que este é o desafio que tem agora, não? Claro, mirando hacia adelante, por eso, mirando hacia adelante, ustedes plantearon siempre, más allá del caso brasileño, si bien no tengo mal entendido, que era muy importante también cortar esos mecanismos inflacionarios, porque esos mecanismos de indexación, porque si convivían con un ajuste fiscal y monetario, esos mecanismos de indexación, y bueno, lo que se iba a resentir era el nivel de actividad económica, digamos. Iba a tener menos actividad y menos empleo. Eh, Pero mira, em Brasil, a indexação era uma coisa legal, não? Estava na lei o claro, reajuste que hicieron, ¿no? sí. No era una cosa que las paritarias deciden compensar la inflación que hubo en los últimos 12 meses, ¿no? Es una decisión de los empresarios y de los trabajadores de esta categoría, ¿no? No tiene un parámetro que tiene que observar. Legalmente en Brasil esto, ¿no? El parámetro es la inflación de 12 meses que yo te digo de cuánto es, ¿no? No puede ser ni más ni menos, ¿no? Claro. Entonces, era muy reglado, ¿no? El sistema. Entonces, la indexación que yo creo que persiste en Argentina no es legaliz, no está en las leyes, ¿no? Es algo que el mercado produce, ¿no? Sí. Por la coordinación de los agentes económicos, Mm, ¿no? En torno de una fixación de precios que compensa la inflación pasada, ¿no? mm, Entonces, el arte ahora, ¿no? Es como uno crea una situación en que la gente, en lugar de mirar la inflación pasada, ¿no? Trata de mirar lo que viene a frente. Es muy complicado hacer eso, ¿no? Crear un mecanismo de confianza, ¿no? Hay un gobierno que está haciendo todo cierto, ¿no? Está con la cuenta equilibrada, ¿no? El régimen monetario está bien, el cambio está equilibrado, ¿no? Entonces, esto va a persistir, ¿no? Hay inclusive en democracias el problema de que, pero si el gobierno pierde, ¿qué el otro va a hacer, ¿no? Aquí en Brasil tuvimos ese problema, ¿no? En 2002, Lula ganó, ¿no? Y hubo una crisis
de anticipación de que Lula iba a hacer cosas como el PT siempre defendió en el pasado, ¿no? Cosas locas, ¿no? El Lula no, el Lula entró, puso gente muy conservadora en el Ministerio de Hacienda y aún más conservadora en el Banco Central, ¿no? Y trató de hacer un reajuste fiscal aún mayor del que tenía, eh, del que tenía Cardoso, ¿no? Entonces, esto creó, no, sí, incluso con Lula el plan persiste, ¿no? Ahora el problema se acabó. Es verdad, ¿no? Entonces, los dos lados de la política, ¿no? Convergen para algo, ¿no? Y eso creo que está muy lejos de acontecer en Argentina, desafortunadamente, ¿no? Es decir, la idea de que se vea la estabilidad como un valor social compartido por todas las fuerzas políticas, digamos, de cambiar el régimen económico como un valor social compartido por todos. Sí, porque se quedó muy claro, ¿no? Inclusive en el episodio del impeachment de Dilma Rousseff. Mirando hacia adelante, ¿por qué la Argentina esta vez podría ser distinto? ¿Qué es lo que debería cambiar en la Argentina para que efectivamente, cumpliéndose con el equilibrio presupuestario y la restricción monetaria, la Argentina pueda salir de su historia permanente de inflaciones, devaluaciones, corridas contra el peso? Bien, yo creo que a esta cuestión en Brasil, ¿no? Una vez que la gente experimentó la estabilidad, ¿no? Eh, la gente no más admite que alguien venga con la inflación como solución, ¿no? Dilma Rousseff tentó hacer eso, ¿no? Tentó salir del esquema eh, que, que, que Fernando Henrique había instalado y que Lula había seguido, ¿no? Y sufrió impeachment, ¿no? En parte por eso, ¿no? Entonces, Lula está todos los políticos están muy convencidos hoy en día, ¿no? De que no hay que hay que mantener la inflación bajo control, ¿no? Mira, que en Brasil hoy tiene el tipo de interés, ¿no? Muy alto, ¿no? El gobierno paga 7,5% reales por títulos de 10 años, ¿no? Es un absurdo, ¿no? No obstante, ¿no? Lula continúa apoyando la política monetaria del Banco Central, que es muy conservadora, ¿no? Porque sabe que no puede no puede dejar que la inflación se le escape, porque se le escapa la inflación, se le escapa de la elección, ¿no? Entonces, eso hay que crear una cultura, ¿no? Política en que todos los gobernantes, sean de izquierda o derecha, entiendan que no puede usar la inflación como instrumento de política económica, ¿no? Que se usan, se van, ¿no? Entonces, esto que hay que ver que progresivamente, ¿no? Con paciencia, con persistencia, ¿no? Con reformas microeconómicas, ¿no? Que impeçam de alguma maneira, ¿no? que se mantenha esses mecanismos de indexação basados na inflação passada, porque isso exige coordenação, exige um certo grado de monopólio, um certo grado de oligopólio, não? Então, se uma vez que hace desregulamentação, eu tenho muita esperança em Stuzenberger, não? Nas reformas que ele hace, que isto pode criar um mecanismo em que o mercado funcione melhor, não? Sem grandes travas, e progressivamente, então, se incorpore, não? Com a manutenção de uma política monetária fiscal cambiária sensata, não? La idea de que la inflación no vuelve más. Y le hago la última muy brevemente. Los economistas más críticos de este esquema, desde Frenkel hasta Cavallo, pasando por otros economistas, no sé, Carlos Rodríguez y demás, lo que cuestiona es el esquema cambiario, de que en la Argentina dicen se puede seguir usando el tipo de cambio para tratar de frenar la inflación, ¿no? El gobierno tiene un esquema de dólar flotante entre bandas
pero tiene todavía un cepo parcial a las empresas. ¿Usted cree que la Argentina tendría que ir a una flotación cambiaria o eso lleva tiempo? Una flotación cambiaria sin cepo, ¿no? Total. É difícil decir desde afuera, ¿no? Nosotros cuando hicimos la flotación cambiaria teníamos una inflación muy baja, ¿no? Hace tres años, ¿no? La inflación era 5%, algo así, ¿no? Al año, ¿no? Sí. Por 3 años, ¿no? Entonces la gente ya había se acostumbrado con la inflación baja, ¿no? Entonces se pudo hacer el cambio sin consecuencias inflacionarias permanentes. No fue temporariamente la inflación subió, pero después bajó nuevamente con la implementación del llamado tripé macroeconómico, ¿no? Ahora, si Argentina está en este punto, no, yo no consigo decir desde aquí. Claro, claro, tiene que pasar el tiempo para que después con esa flotación en algún momento suba el dólar, baje el dólar, pero los precios no sigan a esa evolución del dólar, que es lo que pasa en Brasil, ¿no? Sí, esto fue básicamente lo que ocurrió, ¿no? Pero con una política monetaria muy restrictiva, ¿eh? Eso hay que notarse, ¿no? Todavía sigue, ¿no? Brasil no ha resuelto este problema, ¿no? Claro. Sigue teniendo una política monetaria ultra restrictiva, ¿no? Porque la cuestión fiscal todavía no se ha resuelto. Una tasa de interés real muy alta para pagarle al brasileño para que se quede en su moneda, digamos, ¿no? Y para que efectivamente se maneje con su moneda, una tasa de interés real muy, muy alta que Brasil ha tenido a lo largo del tiempo. Sí, y para controlar la demanda agregada también, ¿no? Porque el fiscal no ayuda.